optimizar, ¿no? Optimizar el tema de la codificación. Quiero, está grabando recién, voy a repetir para los que van a ver estas grabaciones. No habíamos dicho que las funciones no son difíciles de utilizar y tampoco de implementar, ¿no? Esa es la idea, no son tan difíciles de utilizar ni de implementar. Y el gran beneficio que nos va a brindar utilizar funciones es no redundar en el código, ¿no? No escribir varias veces lo mismo, ¿no? En un programa. De esa manera optimizamos el tema de las líneas de código, no hacemos tan grande nuestro programa y sobre todo reutilizamos en cualquier parte de nuestro programa, podemos utilizar esos códigos haciendo una llamada nada más, ¿no? Podemos utilizar las funciones o ejecutar esas funciones haciendo una llamada simple, ¿sí? Las funciones para que puedan trabajar necesitan, ¿no? En algunos casos necesitan ciertos parámetros, ¿no? Ciertos argumentos de ingreso. Es como decir, si vas a licuar algo, ¿no? Tu licuadora ya viene programada con ciertas funciones, sabe que va a girar la cuchilla y va a empezar a triturar las cosas que vayan ingresando ahí. Entonces, vendría a ser como una función programada ya, ¿no? La licuadora. Tú apretas un botón, ya sabes qué velocidad va a tener, etcétera, ¿no? Le estás mandando el parámetro, ahí estarías mandando el parámetro velocidad, ¿no? Poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Estarías mandando el parámetro velocidad. Y también le puedes mandar otros parámetros que van a ser, ¿no? Los ingredientes, ¿no? Los alimentos, las frutas, las verduras que van a ir para que licúes, ¿no? Entonces, esas entradas que nosotros le damos a algo que nosotros de repente vamos a utilizar, ¿no? Vamos a reutilizar porque ya está programado, posiblemente. O de repente nosotros implementamos para que otros lo puedan utilizar, o nosotros mismos lo podamos utilizar más adelante, ¿no? Eso más o menos es un ejemplo de función, ¿no? De función. Algo que ya está hecho, es como una especie de caja negra. Lo que está dentro, obviamente el que lo ha programado, lo conoce muy bien, ¿no? Pero puede servir para que en otros momentos, ¿no? No estés construyendo una nueva licuadora, por así decirlo, no estés construyendo una nueva licuadora cada vez que quieras utilizarla, ¿no? No estés escribiendo líneas de código redundante cada vez que hagas un programa. Simplemente lo que vas a hacer es utilizar las funciones ya creadas por ti, por otros colaboradores, ¿no? O por otros grupos o comunidades de desarrollo, ¿no? O en todo caso, se pueden ser implementados en algún momento en las librerías, a través de librerías. Eh, bueno, acá vemos una función que es type, ¿no? Va a mandar el tipo o devuelve básicamente el tipo de dato que tú estás ingresando como parámetro, como argumento, ¿no? Si tú le envías el número 32, esto te va a responder que es entero. Si tú le envías, entre comillas, el número, también te va a indicar en este caso que es un tipo cadena, ¿no? ¿Sí? Estas funciones ya están implementadas por Python, ¿sí? Es decir, por el sistema, están implementadas. Solamente utilizamos, ya no necesitamos implementarlas nuevamente. Por ejemplo, ya hemos visto las funciones max y min, ¿no? Que nos sirven para poder calcular de repente el tamaño de una lista, o perdón, el mayor valor de una lista y el menor valor de una lista, ¿sí? También podemos ver el máximo y mínimo de la cadena, ¿no? La máxima letra de la cadena y la mínima también. Hemos utilizado la función len también, ¿no? La función len para calcular el tamaño de una cadena, ¿no? También tenemos las funciones de conversión de tipos de datos, esto también hemos visto, ¿no? Tenemos el tipo entero para convertir una cadena tipo entero, ¿no? Una cadena siempre y cuando esta cadena tenga números nada más. Si tiene letras, ya no va a poder convertir un entero, ¿no? Tenga números entre las comillas, ¿no? Por ejemplo, este in hola no lo va a convertir, ¿no? Porque no se sabe qué número es hola, no hay una equivalencia.
También puede convertir un decimal. También puede convertir un valor negativo, ¿no? Decimal también a entero. Y acá tenemos, por ejemplo, para convertir un número a una cadena, ¿no? El str también es una función. Tenemos otras funciones matemáticas, ¿no? Aparte de las aritméticas que nosotros hemos utilizado, los comandos para ejecutar funciones aritméticas, más, menos, por, ¿no? Slash, entre otros, ¿no? A ver, estos compañeros están preguntando, avísenles que estamos en la sala. Y por ejemplo, ¿no? Tenemos librerías, ¿ya? También librerías que implementan o que traen funciones aparte, ¿no? Las librerías son como paquetes de código, ¿no? Que ya vienen con un grupo de funciones, de ciertas características adicionales que van a ayudar el trabajo, ¿ya? Que van a ayudar en el trabajo de la programación. Ya no necesitamos hacer, por ejemplo, un algoritmo para calcular el cuadrado, ¿no? Ya no necesitamos hacer, simplemente le mandamos el parámetro y se va a encargar de calcular el cuadrado, la raíz cuadrada, de repente el seno, el logaritmo 10, ¿no? Ya está implementado. Este math hace un llamado a la librería que nos estamos importando, ¿ya? Hace un llamado a la librería. Podemos utilizar librerías, son paquetes de código. Y utilizamos la función, ¿no? La función que esa librería nos ofrece, o las funciones que nos ofrece esa librería, ¿sí? Y le mandamos acá a esta función que va a calcular el logaritmo, ¿no? Le mandamos el argumento, o en este caso el parámetro, porque va como variable, denominado relación. Podemos calcular también el seno, ¿no? Pi, que es una constante, ¿no? Ya no es una función acá, que es una constante. La raíz cuadrada. Y otras características, ¿sí? Es decir, nosotros hoy día, por ejemplo, podríamos implementar una librería nueva, ¿no? Agregamos varias funciones, compilamos y esa librería, ¿no? Lo podríamos utilizar en otros proyectos, ¿no? O lo podríamos compartir de repente a la comunidad de programación para que pueda acceder, bajarse y utilizarlo, ¿no? Eso es lo que hacen las comunidades autorizadas también, ¿no? Para la implementación de estas librerías y finalmente facilitar facilitar, ¿no? Los comandos, códigos para la programación sin necesidad de estar implementándolos nuevamente. Tenemos también funciones que nos envían números aleatorios. Es importante cuando hacemos simulaciones, cuando hacemos cuando queremos conseguir valores al azar, ¿no? Al azar. Entonces, podemos utilizar nuestra librería de random, ¿no? Acá está importando una librería de random y la función random, ¿no? Propia de la librería. Y esta función, cuando no tiene ningún parámetro, está vacío, te manda valores entre 0 y 1, ¿sí? Decimales entre 0 y 1. Estos valores, si nosotros quisiéramos, con la exactitud que esto manda, ¿no? Podríamos utilizarlos. También podemos utilizar la otra función random, que es el randint, que te va a enviar valores enteros entre un intervalo que ustedes establezcan. Por ejemplo, puede ser entre 5 y 10, ¿no? No va a mandar, obviamente, números menores a 10, pero sí y mayores o iguales a 5. Por ejemplo, también podemos escoger aleatoriamente de una lista, ¿no? Si tenemos una lista definida de 1, 2 y 3, podemos hacer un choice y escoger de nuestra lista aleatoriamente el valor. Nos va a enviar en la primera, de repente se envía un 2, a la segunda un 3, a la tercera puede volvernos a enviar un 3, un 2, a la quinta recién un 1,
¿no? Eso va a ser aleatorio. Y también tenemos la posibilidad de crear nuestras propias funciones. Python diferencia, ¿no?, una función agregándole el comando def, ¿ya? Def, y luego le ponemos un nombre, el nombre que nosotros querramos, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con las reglas básicas, ¿no? Al igual que con las variables. Con las variables también nosotros podemos, tenemos unas reglas, ¿no? Que no pueden empezar con número, que no pueden estar separados si son nombres compuestos, pueden estar con guión, ¿no? O no pueden estar con guión bajo, pueden estar con guión simple, ¿no? Podemos, tenemos que cumplir esas reglas para declarar adecuadamente nuestras funciones. Ya, ahora, por ejemplo, aquí tenemos que dentro de esta función está mandando a imprimir, ¿no? Está mandando a imprimir dos líneas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Igual como has visto el ejemplo del ordenamiento, de los métodos de ordenamiento, estaban en unas funciones, ¿verdad? Habíamos puesto def y el nombre de la función burbuja, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hacía dentro del método de burbuja estaba programado. ¿Y qué hacíamos abajo? Simplemente llamábamos a la función, ¿sí? Esto permite la modularidad. ¿Qué significa la modularidad? Que yo puedo tener varios archivos, ¿no?, con diferentes líneas de código. En un archivo pueden estar todas mis funciones, ¿no? En otro archivo, .py, ¿no?, pueden estar mis llamadas a las funciones, ¿no? Puedo reutilizar esas funciones desde donde se encuentren, ¿no?, en los diferentes archivos que pueden estar. Esa es la idea de la modularidad. Hacer que tu código no esté en un solo lugar, entonces no sea tan grande el código, sino que esté separado. ¿Para qué? Para cuando se haga una revisión poder entenderlo, ¿no?, poder hacer las modificaciones que necesita y sin necesidad de entreverar, ¿no? Entreverar y sin demorarnos tanto buscando, ¿no?, entre tantas líneas de código. De alguna manera se hace mejor la presentación del código y también el trabajo del mismo, ¿no? Optimiza el trabajo del mismo. Podemos llamar a una función dentro de otra función. Es decir, por ejemplo, yo he creado la función muestra estribillo, ¿no?, que es una de las funciones que he creado. Y posterior a ello, yo he creado la función repite estribillo, que está llamando dos veces a muestra estribillo, ¿sí? El orden para la definición de las funciones tiene que estar de alguna manera, primero la función debe existir para poder llamar, ¿no? Entonces, si yo quiero llamar a muestra estribillo, desde mi función repite estribillo, yo tengo que haber creado previamente la función muestra estribillo. Si esto estuviera debajo, ¿no?, debajo de def, de repite estribillo, el algoritmo, el programa, perdón, trataría de buscar primero def estribillo, ¿no? Como en una primera instancia no lo he encontrado, cuando se haga el llamado de muestra estribillo, desde repite estribillo, ya, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no ha estado previamente identificado, ¿ya?, por el compilador. Entonces el orden acá es importante, ¿ya? Declarar primero nuestra función que va a ser llamada dentro de la otra función. Parámetros y argumentos, ¿sí? Hay una diferencia entre los parámetros y argumentos, pero es mínima, ¿no? Es decir, un parámetro es una variable, ¿sí? Y un argumento es un valor.
Esa es la única diferencia. Acá, por ejemplo, la variable se llama Bruce, ¿no? Vamos a almacenar previamente en una variable, ¿no? El, el nombre, por ejemplo, un nombre cualquiera en la variable Bruce, ¿no? Y lo mandamos como variable. Entonces sería un parámetro. También podemos mandarlo como argumento, es decir, directamente el valor, ¿no? El valor spam. Ya no está yendo como variable, sino que está yendo directamente como valor. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un concepto importante acá de las funciones productivas y funciones estériles. ¿Ya? Las funciones productivas y las funciones estériles se diferencian en lo siguiente, en que las productivas devuelven un tipo de valor de respuesta, ¿no? Si hacemos una suma dentro de la función, podemos devolver ese resultado, ¿sí? En cambio, las funciones estériles solamente ejecutan dentro de la función y no devuelven nada, ¿ya? Más o menos su nombre se asemeja a las actividades que realizan, ¿no? Las productivas devuelven algo y las estériles no devuelven nada. Por ejemplo, ¿no? Las funciones productivas van a devolver valor de tal forma que podemos almacenar esa respuesta en una nueva variable, ¿sí? X es igual a, esta es la función coseno, ¿no? Le estamos enviando el parámetro radianes, y ese resultado que devuelva lo vamos a almacenar en una variable X, ¿sí? Igual con la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 5 va a devolver un valor que va a ser sumado a 1 y finalmente este resultado dividido entre 2. Esto lo vamos a poder almacenar en una variable que se llama áurea, ¿ya? Todos estos están devolviendo valor. Por ejemplo, esta función, ¿no? Esta sí es estéril, porque solamente realiza, no, acá sí está devolviendo, ¿no? Resultado es igual a la muestra 2 veces. Sí, está mostrando, miren, acá hay un tema, ¿no? Resultado, dice, ¿no? Le estamos queriendo igualar a una función estéril, ¿ya? Este es el ejemplo para verificar. Se le está queriendo igualar a una función estéril. Como la función estéril no devuelve nada, es decir, es un valor nulo o non, ¿no? Como se ve acá, va a ejecutar sí lo que está dentro de la función, que es mostrar dos veces la palabra bin, ¿no? Pero cuando imprimes el resultado, que es donde almacenado la respuesta de esta función, ¿no? La respuesta de esta función, cuando imprimes el resultado, simplemente te va a mostrar no, porque no ha devuelto nada, ¿no? No ha devuelto nada y por lo tanto el resultado es igual a no, ¿no? Vacío, por así decirlo. Esta es la diferencia entre las funciones estériles y las funciones, ¿no? Productivas. O en otros lenguajes se les conoce como funciones a las que devuelven valor y procedimientos a los que no devuelven valor. O en otros lenguajes, con otros paradigmas, la programación orientada a objetos se llaman métodos, o sea, todas las funciones y procedimientos, o las funciones productivas y no productivas. Pero se dice las que devuelven valor, métodos que devuelven valor, y los otros son métodos que no devuelven valor, ¿sí? Son términos según lenguaje, según paradigmas, ¿no? Según técnicas o métodos de programación. Eso va a depender mucho de en qué lenguaje nos encontremos, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas, ¿no? De las funciones? Dice, ¿no? El crear una función nueva te da la oportunidad de dar nombre a un grupo de sentencias, ¿no? O sea, vamos a agrupar esas sentencias, vamos a darle un nombre, y sí, lo cual hace que tu programa sea más fácil de leer y entender, ¿no? Las funciones pueden hacer un programa más pequeño al eliminar código repetido. Además, si quieres realizar cualquier cambio en el futuro, solo tendrás que hacerlo en un único lugar, ¿no? Es un lugar de la función.
permite dividir el programa, ¿no? Un programa grande en funciones. Al hacer esto te permite depurar las partes de una en una, ¿no? Puedo ir revisando dónde está el error más fácilmente. Obviamente el código que ustedes están viendo es un código pequeño, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de miles de líneas de código, donde es común, si tenemos un programa así, todo en un solo archivo, o todo en un solo lugar, no reutilizamos, redundamos mucho, vamos a tener problemas para identificar errores. Las funciones bien diseñadas a menudo resultan útiles para muchos otros programas, ¿no? Una vez que se ha escrito y depurado, una puede ser reutilizada, ¿sí? Estas son las características de las funciones. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a definir una función. Vamos a definir una función. La función que se llame, por ejemplo, la mostrar lista esta. Vamos a leer la lista. Leer lista. Y le vamos a enviar una lista. Le vamos a enviar una lista vacía, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, de repente dentro de esta función vamos a utilizar un while true hasta que ingrese un valor igual a 0, ¿no? Nuestra variable i vamos a almacenar ingrese un valor. Y en nuestra función vamos a llamar a ese valor, vamos a comprobar si i es igual a 0, entonces que haga un break. Caso contrario, va a ir almacenando nuestra lista, ¿no? Lista. Acá está lista.append. Almacena nuestra lista el valor de i. ¿Sí? Estamos agregando nuestra lista y simplemente podemos hacer que esta función sea una función productiva, de tal forma que vamos a retornar un valor. Cuando termina, ¿no? El true va a ser un return de la lista. Ahí estamos diciendo que nuestra lista es productiva, ¿no? Pero si solamente ejecutaría, ¿no? Almacenaría, estaríamos hablando de una lista no productiva, ¿no? Vamos a probar con ambos casos. Como le vamos a enviar nuestra lista vacía, ¿no? Nuestra lista vacía va a ser L igual a esto. Esa es nuestra lista vacía. Y vamos a llamar a def, perdón, vamos a llamar a leer lista. Y le vamos a mandar L, ¿sí? L le estamos mandando vacío. ¿Qué quiere decir? Que cuando entre acá y vaya pidiendo los valores, va a ir insertando según los valores que vayamos ingresando y al final va a ir llenando, va a ir cargando L, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, puedo imprimir la lista. ¿Por qué? Porque L es una variable que está, o es una lista que está fuera, ¿ya? Fuera. Yo le mando a L, lo carga, pero lo puedo utilizar también acá afuera, ¿sí? Lo puedo utilizar acá afuera.
Entonces voy a ejecutar el código y voy a ingresar, me dice ingresa el valor. 4, 7, 9, 2, 1 y 0. Y ahí me muestra la lista, ¿sí? Me muestra la lista. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, creo una variable L2? ¿Ya? L2, que también es de tipo list. Pero, ¿no? Capturar el valor que supuestamente me devuelve la función leer2, ¿sí? Y voy a mostrar mi L2. Me dice ingreso, voy a ingresar 8, 9, 4, 3, 5, 7 y 0. Ahí está. Me dice que no hay nada. O sea, eso quiere decir que no, como es una función, ¿no? Estéril, me dice que no devuelve nada. Entonces, si yo le asigno esa respuesta, que es nada, al L2, me va a volver un valor no. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si yo devuelvo la lista? ¿No? Si yo le pongo un return. Ya se transformaría en una función productiva. Y vamos a ingresar los valores. Bueno, ingresé uno nomás y me está devolviendo, ¿no? El 8. Porque el otro ya, como es 0, se rompe el bucle. Entonces, ahí vemos la diferencia entre funciones productivas y funciones estériles, ¿sí? Hay otro tipo de funciones, ¿no? Como las recursivas, ¿no? Otras técnicas que hacen el llamado de la misma función, ¿ya? Que hacen el llamado de la misma función. Pero este llamado que se hace es hasta que el bucle, hasta que hay una condición que rompe el bucle, ¿ya? Hasta que exista una condición que rompe el bucle. Si no existe esa condición que rompe el bucle, simplemente esto quedaría como un bucle infinito, ¿no? Y hay miles de ejemplos, por ejemplo, la serie de Fibonacci, el factorial, entre otros. Hasta ahí algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a funciones? Yo, ingeniero, Sí, adelante. solamente para aclarar, la función return o el código return, ¿para qué más o menos sirve? Para que ya me quede claro la idea. Ya, el return va a retornar el valor, ¿sí? Va a retornar. Por ejemplo, si tú mandas una lista, te va a retornar una lista. Si tú mandas un valor numérico, te va a retornar un valor numérico. Si tú mandas una cadena de texto, te va a retornar una cadena de texto. Para eso sirve la línea que ves ahí con el return, para que te devuelva. Y eso es lo que caracteriza la función productiva de la función estéril. Las funciones estériles no tienen return. Las funciones productivas sí tienen return. O sea, es más o menos como si fuera un recorrido a la lista, más o menos, ¿no? Algo No, así. no va a recorrer, no va a recorrer, solamente hace un return, nada más. O sea, retorna Ah, toda la lista entera. ya, ingeniero, Toda la muchas lista. gracias. A ver, acá hay un pedido, ¿ya? De
un docente para que nos apoyen con unas encuestas, ¿ya? Para que respondan unas encuestas. Ahorita les paso el enlace, ¿sí? No van a demorar mucho, serán unos minutitos nada más. Ahorita les comparto el enlace, para que puedan responder esas encuestas de manera objetiva, ¿eh? Ya, ahí va, al chat voy a mandar ya el enlace, unos minutitos nomás les va a tomar. Ahí está, ingresen y no creo les piden sus nombres, nada, solamente les piden unas preguntas generales, su sexo, su edad, ¿no? Su condición, y nada más, y de ahí continúan con el botón siguiente, ¿ya? Hasta finalizar el cuestionario. ¿Sí? Me confirman si les ha llegado, si han podido abrir el cuestionario. Sí, ya se abrió, ingeniero. Ya, a ver, le dan responden las preguntas que están ahí, por favor, según su percepción, su criterio.
Me confirman cuando hayan terminado de responder el cuestionario. Por mi parte ya terminé, profesor, la encuesta. Ya a ver si sus compañeros ya han terminado. Ahí me confirman, por favor. ¿Cuántas preguntas? Son una cantidad.
Profesor, Sí, ¿podría compartir su pantalla un momento? sí, ahorita lo comparto. Ya. Gracias.
Me confirman si han terminado todos. Yo terminé, Inge, una Yo venganza, también, pues. ingeniero. Ya. Sí, son varias preguntas, ¿no? A ver, Profesor, una pregunta. sí. Entonces, el return sería como almacenar la lista, ¿no? El return sería devolver Por, nada más. por eso, pues como si estuviera haciendo como si le estuviera asignando una variable a la lista que ya he formado. No sé si me dejo entender. A ver, vamos por acá, ¿dónde estás? A ver, acá. Ya, el return lo que hace simplemente es devolver, nada más. Toda la operación de almacenamiento previo ha estado programado acá, en el while. While, ¿no? Toda esta parte bucle en el append, ¿no? Con el append hemos ido adicionando. Todo esto es el código de la función propia, ¿no? Que hemos ido desarrollando. El return lo único que hace es como si tú, a ver, por ejemplo, ¿no? Una máquina de repente de preparado de qué, de esas maquinitas donde tú le metes una moneda, ¿no? Y de repente te devuelven un productito, un chocolate o algo por el estilo, ¿ya? Simplemente el return va a ser, te va a devolver lo que tú le has pedido. O sea, lo que le has dicho que envíe, que devuelva nada más. Eso significa el return. Puede devolver una lista, puede devolver un valor numérico, ¿no? Un valor entero, puede devolver una cadena, lo que sea, según cómo, qué es lo que tú le has dicho que devuelva, ¿no? Si tú no programas nada acá, o sea, si esto queda, digamos así, el return te va a devolver la lista vacía, nada más. O sea, Eso mismo me está pasando ahorita, ingeniero. si tú no programas nada acá, el return te devuelve la lista vacía. El return lo que hace es devolver, nada más, devuelve. Pues ese es el resumen del concepto del return. Return devuelve, nada más. A él no le interesa si le has agregado datos, si no le has agregado datos, si de repente has eliminado datos, no le interesa. Return te devuelvo lo que tengo y punto, nada más. Si tú has programado algo arriba, bacán, te devolveré lo que está ahí arriba. Pero si no has programado nada arriba, te devuelvo así como ha llegado el objeto en este caso, no sea una lista, sea una cadena o sea un número, ¿no? Un valor numérico. Sí, eso es el return.
A ver, la mayoría ha respondido el cuestionario. Vamos a ver un ejemplo de función recursiva, ¿ya? Con el factorial. Esto voy a borrar. Pueden apagar su micro, por favor. Apaguen sus micros, por favor. Listo, vamos a definir una función que se llame recursiva, factorial. Y esa función va a tener n, ¿no? Como valor, ¿ya? Y vamos a definir lo siguiente, ¿no? Dentro de esta función vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si, vamos a decir, si n es igual a 1, va a retornar, ¿no? Va a retornar n. Caso contrario, va a ser llamadas sucesivas a sí mismo, ¿ya? Va a ser llamadas sucesivas a la misma función, ¿no? Pero va a ir retornando un n por pero en cada iteración va a ir decrementando, ¿no? Porque es como si tuviéramos el factorial, ¿no? La forma es la siguiente, ¿no? N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, ¿no? Hasta llegar a n menos n, ¿no? Esa es la idea del factorial. Entonces lo que va a hacer es ir decrementando y decrementando. ¿Qué va a suceder en la primera iteración? Ahora vamos a ponerle una interrupción. Si me deja acá. No me deja. Ahora vamos a ver. A la primera iteración va a ingresar, ¿no? Va a ingresar, digamos que nosotros ingresemos, esa es la función, ¿ya? Esa es la función que estamos declarando y que va a devolver en este caso un valor n. Vamos a ingresar el número que queremos mandarlo a nuestro factorial. N acá igual a
y le vamos a llamar a la función y le vamos a enviar el valor, el parámetro n. Esto, como dice, va a retornar, ¿ya? Es una función, esto va a ser una función productiva, ¿sí? Productiva. Eso quiere decir que nosotros podemos imprimir este resultado que nos devuelve, lo podemos imprimir sin ningún problema. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo que sucede va a ser lo siguiente. Si nosotros ingresamos un valor, por ejemplo, 3, ¿ya? Va a ingresar acá, 3. Va a decir, 3 es igual a 1, no. Por lo tanto, va a ser 3, ¿no? 3 por lo que haga dentro del factorial, pero enviando el parámetro, ya no 3, sino 3 menos 1, que vendría a ser 2. Vamos poniendo por acá un comentario, para que se entienda. Tenemos 3, ¿no? 3 es nuestro primer valor, ¿sí? Por, dice acá por, ¿no? Le está multiplicando por el factorial de... Voy a copiar esta partecita. Por el factorial de 2, ¿no? Ya reducido en 1, n, ¿sí? Todavía no rompe esta parte, no rompe, ¿ya? No se rompe todavía. De ahí, ¿qué más va a hacer? ¿No? Va a bajar. Como ha entrado nuevamente este factorial y ha metido 2, va a comparar, ¿no? 2 es igual a 1, no. Entonces, nuevamente, multiplicas n, que es, ahora es... ¿Cuánto es n? N es 2, ¿verdad? N es 2. 2 por la función factorial, pero ya no de 2, sino de 1. ¿Ya? Entonces nos queda una tercera iteración, ¿no? Ahora n es 1. Si n es 1, ¿qué va a hacer? Va a devolver el 1, ¿no? Va a devolver ese 1. Entonces, una vez que empieza, acá se rompe, digamos, la burbuja, ya retornando 1. Se rompe la burbuja, retorna 1. Ya no va a llamar nuevamente a la función, ¿no? Retorna 1, va a empezar a multiplicar, ¿no? El valor de 1. Este factorial, vamos a ponerlo abajito, va a ir de abajo hacia arriba, ¿ya? Como una burbuja va a ir reventándose. De adentro hacia afuera. Pero varias burbujitas dentro. Y lo que va a hacer, ya como ya retorna el valor de 1 acá, factorial de 1 vendría a ser, va a reemplazar, ¿no? 2 por 1, ¿no? 2 por 1. Y acá, ¿qué va a hacer? Va a romper ese 2 por 1, va a devolver ese valor 2 por 1, que vendría a ser 2. Y finalmente, lo que hace es multiplicar esto y retornar este valor. Retorna y va a retornar el valor de 6. Es como si estuviera rompiendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Cuando llega a 1, ya no llama nuevamente a la función. Por lo tanto, ahí se rompe, ¿no? El ciclo. Porque no estoy llamando, no estoy entrando en la función varias veces, ¿no? No estoy entrando nuevamente. Acá ya estoy retornando un valor. Y ese valor ya empiezo a reemplazar en las multiplicaciones, ¿no? La primera que va a reemplazar es la que está, es un nivel anterior, ¿no? A este, ¿no? Es un nivel anterior. Entonces va a ser 2 por 1. Este resultado es igual a... Ese resultado es igual a 2. Y eso va a ir hacia un nivel superior, ¿no? Ese 2, ese resultado 2 va a ir a su nivel superior. Va a multiplicar y va a sacar el resultado. Va a sacar el resultado de 6. Y ese valor es el que va a devolver finalmente, ¿no? Vamos a probar. Si nosotros ingresamos un número, por ejemplo, 3, ¿no? Como venía haciendo, ahí está, nos imprime 6, ¿no? Pueden hacerlo con un for, ¿sí? Pueden hacerlo con un for. La idea de este ejemplo es que también vean cómo se trabaja la recursividad, es decir, cuándo puedo llamar o que es posible llamar una función o a la misma función dentro de la función, ¿no? Llamarse a sí misma, se puede hacer. Si yo le pongo 8, por ejemplo, ahí está, mi factorial de 8.
Si yo le pongo 5, ahí está mi factorial de 5, ¿no? Entonces es posible hacer esta recursividad. ¿Ya? Es posible hacer esa recursividad. Vale, chicos, hasta ahí hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Siguen resolviendo el cuestionario? Todo está en orden, ingeniero, está bueno. Ya, entonces voy a dejar este ejemplo acá abajo para que usted... Cópialo, ajá, y lo publica en el Classroom. Por Lo cargo a la página del grupo. Hoy día publico la tarea, ¿ya? Para que puedan resolverla así hasta el... A ustedes tocará el jueves de la siguiente semana. Al otro grupo el miércoles. Hoy día dejo la tarea ya. Subo, lo cuelgo. O Y sea, va para a ser las... hasta el jueves. Sí, hasta el jueves la tarea. Ya hasta el jueves, el próximo jueves. ¿Lo va a subir en semana 8? ¿Ah? ¿Lo va a subir en la semana 8? Sí, sí, ahí le voy a cargar. Lo voy a cargar. Ok. Listo. Ahorita cargo esto y la tarea también. Entonces ahí nos quedamos, chicos. Voy a subir también el video de hoy día.